Bueno, buenas tardes. Y buenas tardes, profe. Buenos días, buenas tardes. Y feliz cumpleaños, buen año, feliz santo, feliz Navidad y todo. Ya, todo De justo. todo un poco. Bueno, vamos al grano. Ya me desaparezco un poco, solamente para que me escuchen mi voz. Y vamos a comenzar. Yo les voy a comenzar. Les voy a dar acceso a mi computadora. Lo que vamos a hacer hoy, primero que todo, vamos a seguir con lo que son la formación de las oraciones. Cómo se forman las oraciones en sueco. Yo tengo un material que está en español, pero no se lo quiero repartir porque ese libro es demasiado grande, pero sí vamos a ver partes de ese libro que está en sueco y en español y las explicaciones de la formación de oraciones. Lo que vamos a seguir ahora, vamos a hacer lo que hemos estado, para los que es nuevo, para los que se integraron ahora, hemos estado nosotros estudiando ahora lo que son la formación de oraciones, ¿no? Cómo se forman las oraciones y el orden de las oraciones. Lo que tenemos nosotros, a lo que habíamos llegado, habíamos estudiado lo que llamábamos oraciones rectas, que en realidad föl, no son oraciones, sino que son orden de palabras. Esas son las rectas, o sea, cómo se construye una oración. Dice la forma tradicional de formar del orden de las palabras en una oración, ¿no? Teníamos lo que era el sujeto, teníamos lo que era el verbo, teníamos lo que es bestämningsord, que en nuestro caso le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Puede ser un adverbial, puede ser son adverbios especiales, ¿no? Y en esos adverbios especiales va incluido incluso las negaciones. Y después habíamos visto, la semana pasada habíamos comenzado con la que es el orden de la oración invertida. Esa es la oración invertida. Omvänd, ordföljd, significa palabra. Följd significa seguir una palabra, o sea, es el orden de las palabras. Rak es recto. Ordföljd y omvänd significa invertido. Y aquí también teníamos de cómo se formaba una palabra, una oración invertida. No, me faltó un poquito. Tengo que hacerlo todito. Así. Ahora sí. Estas cosas va de a poco. Ahí está. Y lo vamos a colocar abajo mejor. Bueno. Un ejemplo de una oración. Que alguien me diga alguna oración de las que hemos visto. Busquen en sus papeles, en cosas, y me digan una oración. Y ahí vamos a ver lo que es el orden de la oración en forma así como está escrito aquí y cuando la oración se invierte. O sea, cuando en lugar de empezar con un sujeto, empezamos con lo que es un complemento. ¿Alguien tiene una oración? Yo tengo una. Ya, dime. Yo escago pobío pofreda. Escago pobío pofreda, ¿no? Y significa
Yo iré al cine el viernes. Yo iré al cine el viernes. Bueno, esto es lo que es una oración común y corriente, una oración tradicional en el sueco, ¿no? Jag ska gå på bio på fredag. Ska es una forma de, es un verbo auxiliar que lo usamos para formar el futuro. Ska gå, iré, voy a ir, ¿no? Entonces es un verbo, aunque sea auxiliar, pero es un verbo, ¿no? Entonces tenemos lo que es si vemos el orden de la oración de forma tradicional, como dice aquí, la forma tradicional, tenemos lo que es yo como sujeto, ¿no? Como sujeto. Ska, ¿qué es lo que es ska? Verbo. Y le vamos a poner un 1. ¿Es el auxiliar? ¿O Sí. verbo, o se maneja verbo 1 y verbo 2? Sí, verbo auxiliar o verbo común y corriente, pero son verbos, ¿no? Verbo 2, Okay. aquí. Y Popío o Freda. ¿Y qué es lo que era eso? Object. Complemento, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hacer así para que tengamos un poquito de orden. Ahí. Ahí. Y esto es un object. Vamos a poner object así nomás, object, ¿no? Pero esto es un complemento, el object es un complemento, pero hay dos clases de complementos también, ¿no? Tenemos lo que son el complemento que es circunstancial, que le llamamos aquí en español, se llamaba, ¿no? Y tenemos lo que es más lugar y tiempo. Y esto en realidad, ¿qué es lo que es? Lugar y tiempo. Obvio al cine y Pofreda el viernes. Entonces, aquí tenemos una oración tradicional que sigue la forma de lo que es el sueco. Dice, jag ska gå på bio. Tenemos lo que es el sujeto, aquí, sujeto. Después tenemos el verbo, no importa la cantidad de verbos, sino que puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 50 verbos, no importa los verbos que haya en una oración. Y después tenemos lo que es bestämningsord. ¿Y tenemos alguna bestämningsord aquí o que le llamamos adverbial? ¿Hay o no hay? No. No, porque en bestämningsord o adverbial tenemos una serie de palabras que dijimos que podían ir incluidas, irían después del verbo. Y después tenemos lo que es el complemento, lugar y el tiempo. ¿No? Tenemos eso. Ahora, si tenemos una bestämningsord, y a ver si ustedes se acuerdan, dígame ejemplos de bestämningsord. Puede ser una negación, eso es un... Yo, Silvia. Solamente la palabra, ¿cómo se llama? Para transformar la oración, o mejor dicho, el adverbial que le llamamos. Solamente una palabra. Por ejemplo, Inte. inte. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Alltid, aldrig, Alltid. Aldrig. ¿Qué más? kanske, Kanske. ¿Qué más tenemos? A menudo, ¿cómo se dice a menudo? ofta, Ofta. Ya. Y etcétera, etcétera. ¿No? Esto, lo que tenemos aquí, en realidad lo vamos a hacer más pequeño porque si no se nos va... vamos a poner aquí, no vamos a poner cancha, sino que vamos a poner ofta nomás. Y vamos a poner así para que no se nos vaya para abajo, porque si no ahí queda... Piérdelo. Ese es lo que es el complemento, y esto de aquí dijimos que esto era
Bestemningsord. ¿no? O sea, mejor dicho, un adverbial. Vamos a decir bestemningsord, vamos a ponerlo así, ¿no? Y eso es un complemento. Esto, como estábamos hablando de las oraciones, tenemos, acuérdense, estamos hablando de la oración principal. Porque como yo les había nombrado anteriormente, en sueco tenemos lo que es la oración principal y la oración subordinada, que es una parte de la oración que va junto con una oración principal, ¿no? Que la oración principal le llamábamos huvudsats y la oración subordinada le llamábamos bisats, ¿no? Tenemos huvudsats, que es una oración principal, y tenemos un bisats. Y en estas oraciones principales tenemos, por ejemplo, tenemos expostoende, que ¿qué significa expostoende? Una afirmación, tenemos una pregunta o tenemos un desafío, un reto, un mandato, algo, como los verbos, por ejemplo, un imperativo, ¿no? Habla sueco. Estábamos hablando de la formación del sujeto, el verbo y el objeto. Pero estamos hablando solamente de las oraciones principales ahora, mientras hablamos de cómo se forma una oración principal. Tenemos esto, que el orden de la oración, que es recta, con sujeto, verbo, un adverbial, que puede ser entre otras, puede ser una negación, como el inte, por ejemplo. Y después tenemos el complemento, después tenemos lugar y tiempo. Esto es una tradicional. Entonces tenemos lo que es rock utföljd, que significa oraciones rectas, mejor la oración original, tradicional, y tenemos omvende, que omvend significaba, esta palabra significa invertida, la oración invertida. ¿Y por qué se llama? Y aquí un ejemplo de lo que es la tradicional, que sigue este dibujo, que dice sujeto, verbo, bestemningsord, que puede ser un adverbio especial, que en este caso, como yo les decía, puede ser una negación de estos adverbios comunes y corrientes. Y después viene lo que es el complemento, y después viene lo que es un lugar y tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la oración que René dijo como ejemplo, yo ska go po bio po freda. Le podemos poner una adverbial aquí en el medio, que puede ser yo ska go inte po bio po freda. Le podemos poner, no escriban todavía esto, pero ¿qué pasa? Y esta es la oración principal, o sea, estamos hablando de oraciones principales y no de las subordinadas todavía. Y tenemos lo que es la invertida, quiere decir que podemos empezar una oración con lo que es el complemento, o lugar, o tiempo, o complemento, y tenemos este orden. O sea, el lugar del sujeto iría primero el verbo, el sujeto aquí, y después vendría el adverbial aquí, o negación, y después vendría otro complemento y si es que hay otro lugar y tiempo. O sea, se pueden dividir también, no es necesario que todo esté aquí. Si invertimos esta oración, pero antes de invertirla, quiero preguntar, ¿está bien escrita la oración o está mal escrita la oración? Según lo que habíamos estudiado. Estudiamos ¿qué cosas estudiamos? ¿Qué reglas habían? ¿Qué? El verbo siempre va en segundo lugar. El verbo, segundo lugar. Perfecto. ¿Qué El otra? verbo y el nombre tienen que ir juntos. El verbo y sujeto. Ese sujeto, perdón. Siempre juntos. ¿Qué más?
La palabra adverbial. El adverbial, o mejor dicho, adverbial, ¿ya? Va después del primer verbo. Después del verbo. El primer verbo, ¿ya? ¿Qué más? Teníamos, a ver si tenemos otra por aquí. Teníamos que... aquí, que el sujeto y el verbo tienen que estar juntos, siempre juntos, en una oración principal, ¿no? Que el verbo siempre está en segundo lugar, que el Satz adverbiales, o lo que estamos, bestämnis ut, que es lo mismo, que es un adverbio especial, siempre va después del primer verbo. ¿Y qué más? Y teníamos otra, que una oración puede ser... Eso sí, ya no me acuerdo. una oración principal, oración principal, lo voy a poner así mejor. Una oración principal puede estar sola, ¿no? O sea que no necesita compañía, no necesita de otra oración, no necesita de nada, sino que una oración principal. Por ejemplo, yo como helado. Se acabó. Yo, sujeto, como, verbo, helado, complemento. Yo como helado. Esa es una oración principal. Y no es necesario agregarle otras cosas. Esas son las... Bueno, y según lo que tenemos aquí, las reglas que aprendimos aquí, que yo se las he escrito en español ahora, las teníamos en sueco. ¿Está bien la oración hecha, la que está arriba, como ejemplo de oración principal? ¿Quién habla? ¿Quién se pronuncia? Estamos analizando. Pues para mí sí, profesor. Para ti sí. ¿Y para los demás? Lea las reglas. ¿El verbo está en segundo lugar? Sí. Ya, el verbo. Estamos hablando del primer verbo, ¿no? Un verbo. Uh-huh. ¿El verbo y el sujeto están siempre juntos? Sí. El adverbial o bestämnis ut va después del primer verbo. ¿Está bien o está mal? Oh. No está bien. No está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque eso bestämnis ut o adverbial tiene que ir ¿dónde? Aquí. Yeah. ¿Sí o En no? medio del verbo, ¿no? Tendría que ir Después del primer verbo. ahí. Entonces sería, sacamos este de aquí y le ponemos aquí el verbo número 2. ¿Se dan cuenta de que tienen que fijarse? Aquí está, adverbial después del primer verbo, no después del segundo verbo, sino que tiene que ir ahí. Ese bestämnis ut o adverbial, que puede ser una negación, puede ser un alltid, que significa siempre, un aldrig, nunca, un ofta, a menudo. Por ejemplo, yo voy a menudo al cine. Entonces ahí a menudo ya sería på fredagar, los viernes. No, yo no voy a ir al cine el viernes. Jag ska inte gå på bio på fredag. Y si hablamos de a menudo, nunca y siempre, tenemos que ya agregar aquí el plural, porque no significa de un viernes, sino que cuando tú dices siempre, significa y un plural de todos los viernes. Nunca de todos los viernes, a menudo los viernes. Pero son, independientemente de cómo se cambia aquí, es el orden de la oración, ¿no?
Ahí tenemos lo que es el orden de la oración, con esas reglas. Ahora, si aplicamos la oración misma y la invertimos y hacemos una oración invertida y empezamos con el object, ¿cómo sería entonces? Plats, tid, object, o sea, lugar, tiempo y complemento. Empezaríamos la oración ¿cómo? ¿Cuál se dice? Lugar, tiempo o complemento. Y en realidad el complemento que tenemos aquí es lugar y tiempo. Lugar, pobío y tiempo. No podemos empezar con lugar, tiempo y complemento, sino que empezamos con lugar, o empezamos con tiempo, o empezamos con complemento. Aquí no tenemos ningún complemento directo, sino que este es un complemento circunstancial. Les voy a explicar después cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, empecemos con lugar, con el lugar y después seguimos todo el orden. Ya, el lugar, ¿cuál es? Pobío. Ya. Tenemos ahí el lugar. Después, ¿qué viene? Tiempo. No, después viene, ¿qué viene después? El verbo. Claro, ya empezamos con un lugar. Lugar, tiempo, sujeto, complemento. Empezamos con un lugar. Después viene el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Ska. Go. Ska. Primero el verbo, siempre. Go. Después, ¿qué viene? Sujeto. Yo. El segundo, go. Porque aquí dice que viene el verbo, el sujeto, después sur y después al final. Ahora, ¿el sujeto va después del primer y segundo verbo o después del primer verbo? Después del primer ska, yo, go. Exactamente. Yo, go. A pesar de que aquí no sale verbo, sujeto, verbo, aquí debería salir verbo de nuevo, ¿no? Pero lo que pasa es que el verbo lo toman como uno solo, pero aquí estamos hablando de dos. Igualmente aquí, ¿no? Verbo, están hablando de uno solo, pero en realidad verbo, sur, verbo. Verbo, sujeto, verbo, si es que hablamos. Porque después del primer verbo va el sujeto y después vienen los 50 verbos que siguen para acá. Aquí. Y aquí también. El sujeto, el verbo, después tenemos un adverbial y después vienen todos los 50 verbos para la derecha. O sea, eso es siempre el verbo y sujeto van juntos y el adverbial después del primer verbo. Pero aquí también, el sujeto siempre después del primer verbo. Ya. Y después de eso tenemos lo que es el sujeto. No, sí, tenemos el sujeto y después tenemos Bestemmingsord. Todo esto, ¿no? ¿Sí? Todo esto. Vamos a poner así. Para que... Y después, ¿qué tenemos? ¿Con qué terminamos? Con el tiempo. Freda. Freda. Pobio ska jag inte. Jag ska inte gå på bio på fredag. På fredag ska jag inte. Aquí hay algo mal. Si lo tenemos con un verbo, lo que pasa es que es más fácil hacerlo con un verbo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de dos verbos. Seguimos la oración. Plats, tid, objekt. På bio, que es objekt. Verbo, ska, jag, sujeto. Después viene bestämningsord
inte, go, y del segundo verbo, en este caso, no va ahí, sino que va aquí. Povio ska jag inte gå på fredag. Y eso que tenemos aquí, esto es. Tenemos este y tenemos después esto mismo, todo eso por fredag. ¿No? Entonces dice aquí povio, que es Platz. Esto no lo vamos a subrayar. Tenemos el verbo ver. Tenemos el sujeto. Bestämningsord. De eso tenemos el verbo 2. Y después viene aquí dit. En los casos que tengamos dos verbos, la forma de la oración invertida sería lugar, verbo, sujeto más bestämningsord. Y después viene lo que es el otro complemento, lugar y tiempo. Pero aquí vimos de que el segundo verbo, si lo analizamos bien, va después de lo que es, entre verbo y verbo, va lo que es el sujeto, el verbo, el sujeto y bestämningsord. Y aquí tendría que ir el otro verbo. Como les digo, estas cosas que están ellas aquí, yo no las hice, sino que estaban ahí, pero se supone que esto está hecho para un verbo. Cuando se trata de dos verbos, ya vimos ya que ¿cómo se llama? Que el orden es totalmente diferente. Aquí el verbo va después de lo que es bestämningsord, y aquí el verbo va también después de lo que es el bestämningsord, ¿no? De lo que es el adverbial este. Povio ska jag inte gå på fredag. Sonaría más lindo, yo digo, suena medio raro. Sería på fredag ska jag inte gå. Suena tit. Suena muchísimo mejor así. La oración en general así suena. Y aquí le ponemos la oración, o sea, si nosotros la escuchamos más ordenadamente, empezamos på fredag ska jag inte gå på bio. På fredagar, porque le pongo plural, si voy a usar siempre, på fredagar ska jag alltid gå på bio. På fredagar ska jag aldrig gå på bio. O sea, los viernes no iré al cine, los viernes iré al cine, el viernes no iré al cine y los viernes voy a menudo al cine. ¿Preguntas? ¿Más preguntas de las que yo tengo? Quiero mirar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto al último cambio que hizo, el de på fredag ska jag inte gå på bio. Sí. Sería como una excepción a la regla que estábamos viendo, que estábamos siguiendo
cuando hicimos pabio escolló, de ahí el Ofreda. ajá, ofrenda. Más que nada, lo único es que, como les digo yo, estos cuadros, tanto este como este, están hechos para un verbo. O sea, si tú lo ves con un verbo, el orden sería así. Aquí, con dos verbos, tendría que cambiarse, tendría que ser, por ejemplo, ¿qué es lo que diría después de bestämnis ut? El segundo verbo, ¿no? Entre verbo y verbo va eso. Entonces tendría que ser, se le podría poner, por ejemplo, si yo lo hiciera para dos verbos, tendría que ser de esa forma, ¿no? Verbo 1 y verbo 2. Y aquí lo mismo, Platz, Tit, Objekt más verbo, el sujeto bestämnis ut. Y aquí iría el verbo también. Sí. Tendría que ser así. Eso sería el orden correcto de cuando usamos dos verbos. El otro que yo le mostré acá, ese que tiene aquí, es cuando es un verbo, porque va solamente un verbo y el sujeto. Pero cuando van dos verbos, tendría que ser este orden. Así es que si quieren escribir este orden, mejor esto en el caso de que hayan dos verbos. Porque si vemos en el caso de que haya un solo verbo, vamos a salir de aquí, vamos a hacer una oración que le vamos a poner, por ejemplo, yo, Esther, Glass. ¿Qué es lo que es yo? ¿Qué es lo que es? Es sujeto, ¿no? Esther es verbo. Y Glass es Complemento. Claro, eso es un complemento. Aquí tendríamos lo que teníamos que es el sujeto, tenemos lo que es el verbo y tenemos lo que es el objeto. Esta es una forma sencilla, una oración sencilla. Y si lo damos vuelta, empezamos con el object, ¿cómo sería entonces? Glass. Vendría en segundo lugar el verbo, Esther, yok. Y ese es el orden. Lo mismo, Glass, Esther, yok. ¿No? Sería, aquí empezamos con el object, seguimos con el verbo y terminamos con el sujeto. Eso es lo que habíamos visto, no en este, sino que en esto. En este que van con un solo verbo. Object, verbo, sujeto. Este es el orden normal de una oración cuando llevamos solamente un verbo. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Después tenemos lo que es un bestämnis ut, que le podríamos poner, por ejemplo, lo mismo que dijimos, una negación, inte. Por ejemplo, ¿no? Ya se le ponemos así, por ejemplo. Yo Esther inte glass. ¿Qué significa yo Esther inte glass? Yo como helado. Yo Como helado. inte. Yo no Sí. como Ah, helado. yo no como helado. Yo no como helado, ¿no? Entonces, ¿a dónde iría el inte? Si viéramos esa oración, sería después del sujeto. Entonces sería glass Esther. ¿Cómo sería? Glass Esther inte. ¿Yo? No, ¿Cómo sería? sería glass ether yolk inte. Exactamente. Glass Esther yo inte. Claro. ¿Y por qué sería ahí? Porque el verbo y el sujeto no pueden ir separados. Entonces, ahí se omite la regla, según Claro, me acuerdo. el verbo Y se primero, pasa la negación al final. exacto. El verbo pasa en el segundo lugar, ¿no? El verbo siempre va a ir en segundo lugar. Después de lo que es el complemento, lo que es el sujeto, va el verbo en segundo lugar. ¿Ya? Después dice que el verbo y el sujeto siempre juntos. O sea,
si el verbo está aquí y el sujeto está acá, si cambiamos la oración, la invertimos, queda el verbo y el sujeto. O sea, no se puede separar. O sea, no se puede colocar aquí. Porque el sujeto y el verbo tienen que ir juntos. Al invertir eso, invertimos, primero que todo, el verbo no lo invertimos. Siempre va en segundo lugar, independiente si empieza con la oración con sujeto o la oración empieza con complemento, ¿no? Pero el verbo en segundo lugar. Y después del verbo viene lo que es el sujeto, porque esos nunca pueden estar separados. Y después teníamos que el adverbial viene, bueno, una oración principal puede estar sola. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que si esta regla siempre tiene que ir junta el verbo y el sujeto, independientemente si es invertida o si es una oración recta, el adverbial viene después de eso. El adverbial viene después de eso, lo que es el Bestimmnis ut. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que cuando se trata de un verbo, de una oración, con un verbo, y tenemos lo que es el complemento si hacemos una oración invertida, empezamos con complemento, el verbo va siempre en segundo lugar, y después del verbo va siempre el sujeto, porque nunca se pueden separar. Y después viene lo que es el Bestimmnis ut. ¿Alguna pregunta? Y ahora, importante, recordemos de que cuando se trata de dos verbos, ya las cosas nos cambian un poco, ¿no? Ya usamos nosotros esto, verbo, que ya lo vimos, tenemos el sujeto, tenemos que lo que es el verbo aquí, tenemos que lo que es el Bestimmnis ut o adverbial, lo tenemos aquí, tenemos el segundo verbo, lo ponemos aquí, y ojo, puede venir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, lo que sea. Y tenemos lo que es el complemento, aquí no hay un complemento directo, como por ejemplo, ¿qué es lo que yo como o no como helado? Aquí hacemos la pregunta, ¿dónde voy a ir yo? No es qué, sino que dónde. Y ya no estamos hablando de un adverbio, sino que estamos hablando de adverbio de lugar y de tiempo, no un complemento directo, pero también es complemento, digámoslo. Y después, y vimos cuando hacemos la invertida, que si empezamos con complemento, tenemos el verbo, tenemos el sujeto, tenemos lo que es la negación o adverbial aquí antes del segundo verbo. O sea, esas dos cosas van juntas. På fredag ska jag inte gå på bio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que son el orden de las oraciones rectas y invertidas. Invertidas. ¿No? Por el momento, no. Por el momento no, ya vendrán ya. Vamos a hacer algunas cositas, unos ejemplos rápido. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, de estos ejercicios, hicimos la otra vez uno, vamos a hacer otro ahora. Aquí hay diferentes oraciones donde vamos a usar, claro, lo pueden hacer invertido. Si quieren pueden hacer la oración invertida. Pueden usar la oración rock, o sea, recta, o pueden usar la omben, la invertida. Depende de lo que ustedes quieran, cómo quieren usarla. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo con la primera. Dice, kan, el verbo, ¿qué significa kan? Poder. Poder, ella, integración, svenska, sueco, tala. Hablar. Un segundo verbo, ¿no? Lo puedo escribir la oración. Si yo uso la primera figura, no esa. ¿Qué estoy hablando yo? No, es nada que ver. Estamos en esa. Si yo uso la primera figura, esta, porque aquí tenemos entonces, sujeto, verbo, Bestimmnis ut, verbo, o sea, adverbial, ojo, adverbial. Bestimmnis ut, Bestimmning es decidir, una palabra
decisiva, digamos que es así. ¿Y por qué se le llama decisiva? Porque es una palabra que te cambia toda la oración. Por eso le llaman Bestemningsord. Ord es palabra, palabras. Bestemning. Para que después me digan, no, el profesor está mintiendo. No. Bestemning. ¿Qué dice ahí? Determinante, modificador. Una Bestemning, determinación, modificador. Bestemningsord podría ser entonces. No creo que salga porque no existe esta palabra porque son dos palabras. Va, que le puse urrat. No. Pero puede que salga si lo pongo así, en este. Si le pongo translate en el Google. Google. ¿Usted acostumbra a usar este traductor de Google? Es el más práctico. Es el más práctico, ¿no? Pero usen este también. Si quieren tener un diccionario de inglés, usen el Gluspe. El Gluspe también es para diferentes idiomas y es buenísimo. Sí, lo he estado usando yo también. Y sí. El problema de Google Traductor es que no interpreta algunas cosas. O las interpreta mal. No, claro, hay que tener ojo, no hay que creerle al 100%, ¿no? Pero por lo menos te da una idea de lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, aquí el Google me dice que Bestemningsord se podría traducir como palabra de determinación. Palabra de determinación a nosotros nos suena un poquito rara. La podríamos hacer como palabras modificadoras. Porque habíamos visto que Bestemning significa modificar, ¿no? Bestemning, determinar. Palabra determinante, palabra modificadora. ¿Y por qué palabra modificadora? Porque justamente es lo que yo les estoy explicando, de que estas palabras son las que modifican toda la oración. Porque si tú tienes una oración en positivo, o sea, una oración, ¿cómo se llama las oraciones? Son afirmativa. Y le colocas una negación, aquí en este caso inte, te cambia toda la oración. De una oración afirmativa te pasa a una oración negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y te colocas un adverbio como siempre, nunca, a menudo, quizás, y todos esos adverbios, entonces son adverbios, o por eso se le llama adverbial también, ¿no? Son adverbios que te cambian, que te modifican toda la oración. Así que Bestemningsord se puede traducir como palabra decisiva, palabra modificadora, palabra, ¿qué más le podríamos poner? Palabra, ¿qué más nos decía el Google? Determinante, de determinación, palabra determinante. Y eso es lo que significa esa Bestemningsord. Entonces, ojo cuando vean la palabra Bestemningsord, que es lo que yo estaba diciendo, un adverbial. Les voy a mostrar después de que hagamos unos ejercicios, les voy a mostrar el libro que hay en sueco y en español, donde se puede estudiar un poco de gramática. Como les digo, no se los voy a pasar todo porque se los podría mandar, pero es un poquito complicado. Así que vamos a ir por parte y ya cuando estemos ya más o menos más avanzados, yo se los mando para que si ustedes tienen tiempo y quieren, lo pueden analizar, ¿no? Mirar. Bueno, tenemos sujeto, el verbo, tenemos un adverbial, tenemos el segundo verbo, tenemos el complemento, y después tenemos un adverbio de lugar y de tiempo, ¿ya? Y teniendo en consideración eso, entonces la primera sería, si empezamos una oración rock, o una vez más, ¿qué significa rock? Rock, no es rock, rock, recto, derecho, justo, tiene que ser una oración recta, una oración directa, ¿no? Y se pronuncia así. Y ustedes no tienen para escuchar porque no les he puesto para escuchar. Pero no importa ya. Después otro día, después le digo, rock, dice. Yo se los digo nomás. Rock.
Entonces, si quiero hacer una oración directa con el primer ejercicio, entonces empezaría con con el sujeto, hun, ¿no? Después seguiría con el primer verbo, kan, seguiría con la negación inte, que es en bestemnis ur, adverbial, y pasaría al segundo verbo, que es tola. Tada. Y Hola. terminaría con el complemento. Svenska. ¿Se dan cuenta? Kan. Hun, kan, inte, tola, svenska. Y aquí, aquí que lo que dice que ella no puede hablar, no sabe hablar sueco. Ella no habla sueco. Ella no puede hablar sueco, como yo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera hacer la misma oración, si yo digo, pero yo quiero hacerla invertida. Perfecto, hagámosla invertida. Empezamos con lo que es el complemento, svenska. Después que venía, después del complemento, según el cuadrito que teníamos. Primer verbo. El primer verbo, sujeto, Verbo. sur y el segundo verbo, ¿no? Y después viene lo demás. Vamos, el primer verbo. Entonces, ¿el primer verbo cuál es? En este caso, can, ¿no es cierto? Kan. Después que viene el sujeto, Inte. hun, o el sujeto. Y después viene el adverbial, inte. Inte. Y después viene el segundo verbo, tola. Tola. Y después viene el complemento. Va, perdón. Ya. Ya lo puso, ¿vale? Sí, algo El sujeto. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Si yo invierto la oración, sería svenska kan hun inte tala. Eso. Pero si lo pongo en correcto, hun kan, adverbial, inte tala. O sea, yo lo hago como me parezca mejor. ¿Por qué voy a copiar esto? Porque quiero que se den cuenta, porque es más fácil hacerlo así rápidamente. Control, copy. Aquí, hun kan inte tala svenska. Entonces, si nosotros, eso corresponde a esto, ¿no es cierto? Vamos a hacerla, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo así. Para que no la vamos a hacer ahí, sino que aquí. Omven, la vamos a poner para abajo, la vamos a hacer. Ya. Hun kan inte tala svenska. La vamos a analizar así para que no lo vamos a analizar palabra por palabra. Y vamos viendo. Sujeto, hun. ¿Sí? Verbo número 1, kan. Bestämningsord o adverbial, negación, inte. Segundo verbo, tola. Complemento, svenska. Aquí en este caso no tenemos ni lugar ni tiempo, sino que tenemos complemento directo. Es un complemento, tola, svenska, complemento directo. No hay ni lugar ni tiempo ya. Pero no importa, eso no es importante. Hun kan inte tola. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio aquí abajo, empezamos con el complemento. ¿Cuál es? ¿Qué hice yo? El complemento. Por Dios, por Dios, por Dios. Ahí está. Ya. Lugar, tiempo o complemento. ¿Cuál es el complemento aquí en esta oración? Svenska. ¿Qué viene después? El primer verbo. ¿Cuál es el primer verbo? Kan. ¿Qué viene después? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Hun. Hun. Después viene bestämningsord o negación. ¿Cuál es esa? Es el inte. 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 Y después viene el segundo verbo, que es tola. Y después no hay complemento, ni lugar, ni hora, sino que eso sería. Entonces, ¿cómo sería? La oración recta, ¿no? Directa, la oración directa, llamémosle el orden directo. No es oración, utför no es oración, sino que es orden de palabras directas, rectas, y orden de palabras invertidas. En la directa va, hun kan inte tala svenska. Subjekt, verbo, bestämningsord, verbo.
y complemento. Y si lo invertimos, y si ponemos svenska aquí, svenska, kan, porque siempre va el verbo en segundo lugar. Después viene el sujeto, porque el sujeto siempre va junto al verbo. Y después viene el bestämning sur, y después viene el segundo verbo, y después viene lo demás. Svenska kan hon inte tala. ¿Preguntas antes que pasemos a los ejercicios? ¿Se entendió esto o no se entiende? Sí, sí se comprende. Ya, entonces yo les pediría, ¿ustedes han copiado esto? ¿Lo han escrito o han hecho algo? ¿Esto de aquí? Y lo he copiado. Ya, entonces ténganlo enfrente para que cuando hagamos los ejercicios me dicen el ejercicio directo, la oración directa, y me la hacen invertida también. Si es con un verbo, es fácil, porque con un verbo sería así: yo ester inte glass, glass ester yo inte. Pero si es con dos verbos, ya tenemos que usar esto y se nos complica un poquito más. Si es que viene un adverbial al medio. ¿Quién quiere hacer la segunda? Yo. ¿Quién es yo? Sara. Ah. Sí. Y así, ¿quién yo? Pero ya, Sara. Se me olvidó decir mi nombre. Sí. Si dicen su nombre, mejor, porque así de repente, como yo no les veo la cara, y no me la ven a mí. Entonces aquí vamos primero a analizar las palabras que hay, para que entendamos la oración. Stellan es un nombre. ¿Qué le significa bil? Carro. Carro. Y kör, Conducir. y inte negación. Ok. Negación. Dog, ¿qué significa dog? Hoy. Hoy. Ahora, hoy. Hoy, ya. Entonces, si me haces una directa, empezando con lo que es el sujeto, ¿cómo sería? Estela. Stellan, Stellan. ¿sí? Short. Kör, Inte. Bil y dog. Bil y dog. Stellan, kör, inte, bil y dog. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el sujeto, tenemos el verbo, tenemos el adverbial de negación, tenemos el complemento directo del verbo y después tenemos el tiempo, ¿no? Y dog. Y dog se puede escribir así, también se puede escribir así. Y dog. No importa. Y dog lo escribamos así para decir hoy, ¿no? Entonces tenemos lo que es un adverbio de tiempo, ¿no? Perfecto. Ahora yo quiero que esto mismo me lo inviertas y lo vamos a hacer aquí al lado. Sería entonces, empezamos con el dog. ¿Ya? Dog. Short. Short, verbo, bien. Después. Stellan. Stellan. Inte. Bil. Y no, kör Stellan inte bil. O sea que hoy Stellan no conduce el auto, ¿no? Stellan kör. Entonces, Stellan kör inte bil idag. Y si le invertimos, empezamos con idag, con el adverbio de lugar, de tiempo, mejor dicho. Después viene el segundo lugar, verbo, como siempre. Después viene el sujeto, junto al verbo. Después viene lo que es el adverbial, inte, aldrig, alltid, ofta. Y después viene lo que es el complemento, ¿no? Aquí no se ve mucho porque ya, vamos a hacer así nomás. Es solamente un ejemplo, ¿ya? Stellan kör inte bil idag. Perfecto. ¿Quién se atreve con la número 3? Nombre. ¿Aló? ¿Quién se atreve con la número 3? Yo de aquí no avanzo hasta que alguien lo haga. Bueno, tal vez yo, Alma. Alma. Ok. Ya, entonces tenemos aquí, ofta, que es a menudo, que lo que es middag. Cena. Y Esther, el verbo, ¿no? Comer. Kvällen. Eso es por la tarde, por la noche. Ya, entonces hacemos una oración. ¿Recta? Sí. No, Pero sí, este, no, pero esta es pregunta, ojo, esta es pregunta.
tiene probotecnia, no tiene signo de interrogación. Claro, ¿Qué entonces al hacer correctamos? pregunta, la palabra que aparece con mayúscula es la que empieza. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, el ser, Ser, y después del verbo viene el un sujeto, claro, tú, du, ofta, ofta, mira, es que veo un dag, chiquito, mira, Pokéball, velen. que vele, suave-ataque. Sí, cerremos con Aquí viene la pregunta. Al preguntar, nosotros siempre usamos primero el verbo, pero ojo, porque en las preguntas el verbo no va en segundo lugar porque ya es una interrogación y aquí hay interrogaciones con dos cosas. Con el verbo y hay interrogaciones con el adverbio interrogativo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué? Pero aquí no hay ninguno de eso, sino que empezamos solamente con el verbo. Entonces sería el verbo y el sujeto. Y después viene lo que es el adverbial y después viene todo lo demás. El complemento directo y el ¿cómo se llama? El adverbio de tiempo. Okay. Perfecto. Esto no necesitamos, no lo podemos dar vuelta porque si es una pregunta, es así nomás, no se puede invertir la pregunta. Me salvé. Me salió Sí, fácil. sí. ¿Qué pasa si invertimos la pregunta? No se puede. Bueno, porque sería no se Claro. puede. Du Es que äter no, ofta middag på kvällen. Ya no sería pregunta, sino ya sería una afirmación. afirmación, correcto. Claro. La número 4, René. René. Ya, empezamos con el sujeto, entonces, porque ya. Ok, solo que ahí el sujeto puede ser ya sea Malin o Lena, ¿verdad? Puede ser No Molly importa el orden ahí. y puede ser Lena. Ok. Entonces, ¿qué significa? Rinde. ¿Qué es lo que es rinde? Llamó, Llamó, del verbo llamar. que es en presente, yo ringer y rindes, llamó, pasado. Bien. Ya, entonces, Ahí sería entonces, ¿con digamos, Molly o con Lena? Ya. ¿cómo? Puedes empezar con Molly, como tú dices, o puedes empezar con Lena. Ok, Con Molin, Molly, rinde, rinde, Oviet, sería Lena. No, espérame. Molin rinde. Oviet. Molin rinde. Til, Igor, Lena. ya. ¿Qué pasa? Tú tienes el sujeto, tú tienes el verbo. ¿A quién llamó? Llamó A Lena. a Lena. ¿A quién llamó? A Lena, el complemento directo. Y al final viene El tiempo tiempo. y lugar. Molly, rinde, Igor. Entonces, Molin rinde til Lena Igor. ¿Qué quiere decir eso? Que Molin llamó a Lena Lena, ayer. ayer. Ya, Molin rinde til Lena Igor. Claro, rinde til llamó a quién? ¿A quién llamó? A Lena. A Por eso Lena. tiene el complemento directo ahí. Til Lena. Eso es el complemento, no es Lena, es til Lena. ¿Ya? Sí. Ya. Ahora invertimos todo esto y empezamos con el adverbio de lugar, de tiempo, Igor. Tiempo, Igor. Igor, Igor rinde. segundo lugar, verbo, muy bien. Después del verbo viene el Molin, sujeto. sujeto. Después viene El complemento. el complemento que sería en este caso Tilena. Igor rinde Molin til Lena. Perfecto. Muy bien. Así es.
¿Alguna pregunta, alguien? ¿O todos lo entendieron? Ese silencio de ultratumba me dice que todos entendieron. O me dice que nadie entendió todavía. Yo creo que sí entendí. Ese silencio así tétrico de ultratumba. Estamos interpretando todavía, profesor. Ya, Silvia, ya que tú me hablaste al final, ahora tú vas a hacer la número 5. Ay. Lo que me pasa por Ya. andar. Por hablar. Ya. Solamente una palabra. Verbo ser, estar, med, con, bion, ana, sambo. ¿Qué significa sambo? Ahí les voy a explicar lo que significa sambo. No explicar, sino que les voy a decir lo que significa. Hay 3 palabras para indicar cuando ustedes llenan un formulario, le pregunta algo como estado civil, ¿ya? ¿Sí o no? Pero un momentito. El estado civil es... ¿Soltero o casado? No, el estado Acompañado. civil, en sueco es... Ajá. Sambo. No, estado civil. Estado civil. No sé. Tenía el translate. Para que solamente se den cuenta que si tienen que llenar alguna solicitud a veces. Estado civil. Y aquí la cambiamos, ¿no? Claro, porque tiene que ser español a sueco. Otra persona. ¿Estado civil? Civilstånd. Así se dice en sueco. Civil. Civilstånd. Eso es lo que le llaman estado civil. Civilstånd. Entonces, en español como en sueco, en español hay casado, soltero, divorciado, ¿qué más? Viudos y acompañados. Viudo, ¿No? o ¿cómo se llama? Unión libre, que sería conviviente. Conviviente. Conviviente, la unión libre. Entonces, eso es lo que hay. Yo no sé si en español no hay eso, ¿no? Sí, hay, es que en El Salvador no dicen, es que viven acompañados. Yo estoy acompañada. O sea, acá decimos Sam, Pero pero tú ahí puedes, pero acompañada. sería bueno, si tú me mandaras un formulario del gobierno que diga acompañado. Porque siempre sale, marque con una cruz, casado, soltero, divorciado, viudo, pero nunca sale conviviente. Eso, yo no lo he visto en ningún papel que salga, póngale una cruz a su estado civil. ¿Qué me dicen ustedes que viven allá? ¿Aló? Hola. ¿Qué me dicen ustedes que viven allá? ¿Qué estados civiles hay allá? Casado, soltero, viudo, divorciado, acompañado, que sería conviviente. Pero se dice acompañado. Acompañado. Acompañado, sí. Acompañado, sí. Unión libre. Los formularios del gobierno, algo que se dice acompañado. Sí, yo sí he visto. Sí, porque hay documentos legales, por ejemplo, de una partida de nacimiento, acompañado. Dio los datos fulanito, compañero de vida de la... Qué interesante. En Chile no, yo no he visto. En Chile no he visto yo. No sé si será legalizado, a lo mejor en El Salvador es legalizado, eso no sé. Porque aquí el estado civil acompañado, aquí en Suecia, tiene las mismas reglas, se rige bajo la misma ley que casado. Casado tiene los mismos derechos y derechos que lo que es el acompañado. Entonces, en el estado civil, lo que llama civilstånd, casado, aquí le llaman gift. Y una vez yo les dije por qué se llama gift, porque gift también significa veneno, pero bueno, pero no me lo tomen a mano. Nos envenenamos cuando nos casamos. No me lo tomen a mal, pero lo que pasa es que la palabra gift es veneno. Sí. Y también casado. Bueno, por algo será. Sin comentario. Ugift
es soltero. Divorciado es skild. Viudo es enca, viudo o viuda. Y acompañado es sambo. Y sarbo es cuando Bueno. están... Lo contrario de sambo, en realidad, lo contrario de sambo es cuando ya se separan, es serbu. Pero el serbu ya viven, son acompañados, pero no viven juntos. Mientras que el sambo son pareja y viven juntos, pero no significa que estén casados. Aquí el serbu le dicen son pareja, pero no viven juntos. O sea, ¿Para quién vive en casa? Bu viene del verbo bu. Bueno, no viene del verbo, es el verbo bu, vivir, habitar. Y sar es vivir separados. Y sam, vivir juntos. Vivir juntos, vivir separados. Si el acompañado puede ser el sambo o serbu, pero depende de qué forma se vive. O se vive en un mismo departamento o casa, o se vive cada uno, vive en su casa, pero somos pareja. ¿No les parece un poco raro eso? Pero aquí, eso es lo que se maneja aquí en Suecia, ¿no? Sambo, serbu. Bueno, eso era solamente una acotación al margen para poder resolver este dilema. Entonces, sambo es acompañante, que viven juntos. Ya. Silvia, todo tuyo. Una oración directa. Ok, solo tengo duda que es Björn. Björn es nombre. Significa oso, pero es nombre. Y Ana es nombre también. Ok. Ya. Ana. Tú puedes Ana, empezar sí. con lo que tú quieras, con el sujeto que tú quieras. Ana. ¿No? Pues Ana, nomás. Ana, Mel. Med. Que creo que es med, es con, ¿no? Sería sujeto, verbo, después viene bestämnis ur, que no hay, pero viene... Ok, entonces sería Ana, Sambo. Exacto, es conviviente. ¿Con quién? Med Björn. Med Björn. Exactamente, así es. Ana, igual que Ana es casada, Ana es soltera, Ana es conviviente, ¿me entiendes? Ana es sambo, aquí. ¿Con quién? Med Björn. Con Björn. Ana es sambo med Björn. ¿Ya? Okay. Ahora, la cambiamos. Si empezamos con el objeto, con el complemento, y el complemento viene siendo, te ayudo, med Björn, es el complemento. ¿Qué viene después del complemento? El verbo Después viene el subject, Ana. Ana. Y después viene lo que es el complemento directo. Sambo. Sambo. Med Björn es Ana Sambo. Así es. Ok. O Ana Sambo med Björn. Recta, una versión directa, la otra es invertida. La siguiente. ¿Quién quiere? ¿Quién se ofrece? Yo Cicely. Cicely. Sí, sí. Ya, dime. Ya, primero, acuerda, esta es una pregunta.
igual como la que teníamos aquí arriba. Y lo que está marcado aquí es, con mayúscula, es will, que es el verbo, ¿no? ¿Y qué significa will? Querer. Querer. Y köpa, Copa. köpa, Comprar, comprar. Y glass, helado. helado. Ya, Helado, sorbete. ya. Entonces, tú empiezas, Cicely, la pregunta. Empezamos con el verbo. Bill. Will. Después, Bill. You. En copa glass. Chopa glass. köpa, el segundo verbo. Köpa Chop en glass. glass. Exactamente. Ah, ¿Quieres comprar un helado? Y dijimos que si le invertimos, no se puede invertir una pregunta porque empieza con verbo. Al invertirla ya pasaría a ser afirmación. No, así que esa la dejamos así. sí. La siguiente, la número 7. ¿Qué me dicen los hombres? Manu, Yo. Luis, Yo. ¿quién? Yo. César. César. Ya. Dime, César. Empezamos con una oración directa. Sujeto. Sería Peter. Peter es Peter en inglés. Pieter en sueco. Peter. Pieter. Peter. Ah. Que can. Can. Bien, primer verbo. Después viene el adverbial. Inte. Pela. Adverbial y negación inte. Segundo verbo, spela, que es play, jugar. Y después viene el complemento. ¿Okay? Fútbol. El complemento, fútbol. Exacto, perfecto. Pieter kan inte spela fútbol. O sea que Pieter no puede jugar al fútbol, ¿no? Y tenemos una oración con dos verbos. Kan, spela. Y tenemos lo que es el bestämningsord o adverbial en delante. Ahora, si la invertimos y empezamos con el complemento directo, que es fútbol, sería Fútbol. Can. Peter. ser. Inte spela. Bien, perfecto. Fútbol kan Peter inte spela. Muy bien, bien, César. Se va entendiendo, parece que la cosa, ¿no? La siguiente, la número 8. Ya. Si nadie quiere hacer, lo hacemos juntos. Empezamos. Ok, bueno, yo podía. Tú puedes, ya. Ok. Ya. Yo mostré. Sujeto. Sujeto. ¿Qué significa moste? Debo. Tener. Tener que. Tengo que, ¿verdad? Tener que. No debo. Tener que. Sueta. Yo sujeto un verbo. Después. Sueta. El segundo verbo. verbo. ¿Qué significa tvesta? Lavar. Ya. Lavar. Y el complemento directo, ¿qué es lo que tengo que lavar? Cleder, la ropa. Cleder, el complemento directo, cleder. ¿Qué es lo que tengo que lavar? Cleder. ¿Cuándo? El adverbio de tiempo. Y moro. Y morgon. Y morgon. Yo mostré tvesta cleder y morgon. Entonces la oración sería, yo tengo que lavar la ropa mañana. Tengo que lavar ropa mañana. ¿De veras que tengo que lavarla? Yo tengo que, ya. Ahora, si la invertimos y empezamos con el complemento y morron. Morron. Después viene moste, primer verbo. Después del primer verbo viene el sujeto, yo. El adverbial no hay. No hay. Entonces va al segundo verbo. Sueta. Tvetta. Sueta.
Kläder. Bien. Imorgon måste jag tvätta kläder. No, Perfecto. Ok. Perfecto. Lo que tenemos después de esto, en la número 9, tenemos aquí, les decía yo, que habían dos clases de preguntas. Una que empiezan con verbo, que el verbo va primero, aquí como esta y como esta. Y tenemos también las preguntas que empiezan con un adverbio de interrogativo, que en este caso significa que es what. Que es una pregunta. ¿Y what qué significa what? ¿A dónde? ¿Dónde? Por es dónde. What es a dónde. Vem. ¿Qué significa vem? ¿Quién? ¿Quién? Vad es ¿Qué? qué. När es cuándo. Hur es ¿Cómo? cómo, cuándo, con quién. ¿Qué más? ¿Hay alguna otro interrogativo? ¿Vilke? ¿Vilka? No. Sí. Sí, Vilken, ahí está lo que es el Vilken, o dependiendo si es en o et o Vilket, que significa, ¿Cuál? después está el plural, que si son varias cosas, se dice Vilka, que significa ¿Cuáles? cuáles, ¿Cuál? o qué también, porque Vilka soque, cuáles cosas, o Vilka soque, también qué cosas. Esos son bueno, seguramente se nos pierde uno por ahí, pero eso. Vor es dónde, y vort con T es a dónde. Esto indica dirección. Esto indica lugar y esto indica hacia dónde. Profe, Dígame. profe, ¿y por qué? ¿Cómo se También. dice? ¿Por qué? No tengo idea, pero... Es Barford. Es Barford. ¿Por qué? Está bien. ¿Les cuento un chiste? ¿Les cuento un chiste a propósito de...? ¿no? Cuéntelo. Cuéntelo. Somos todo oídos. Como un pequeño break, una pequeña pausa, ¿no? Le dice, dos niños estaban discutiendo, dos niños pequeños, entonces uno le dice, yo no sabo. Y el otro niño mira y dice, no se dice yo no sabo, se dice yo no sepo. Y ahí estaban discutiendo los dos, que uno, yo no sabo, yo no sepo. Y llega una abuelita ahí, una señora, una viejita, le dice, niño, ustedes están mal, no se dice yo no sabo y yo no sepo. Y los niños le preguntan así medio enojados, ¿y cómo se dice? Yo no sé. ¿Y para qué mierda pregunta entonces? Ya, bueno, eso era... yo no sé. Bueno... Se le enojó la abuelita. Claro, preguntó, ¿y cómo se dice? Yo no sé. Entonces, ¿para qué pregunta entonces? ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete? Ya. Bueno, eso era la cosa del yo no sabo, yo no sé. Entonces, vamos, Barfer, ¿por qué? Bueno, esos son los interrogativos. Entonces, what, que habíamos dicho, ¿hacia dónde? ¿A dónde? Entonces, ¿quién quiere hacer esta la número 9? René. Ya, dime. Bort, du, ska gå. Bort, du, ska, gå. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? El verbo siempre va en
Segundo lugar. Segundo lugar. Ay, mira. perdón. Got es got to go. Exactamente. But. Do go. Ahí sí. Ahí sí. But. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Sí. But ska du go. Perfecto. Y la número 10. ¿Quién quiere hacer? Que también es una pregunta, pero aquí ya no empieza con un adverbio interrogativo, sino que ya empieza con un verbo, que es can. Entonces, ¿quién quiere hacer la número 10? ¿Quién se apunta? Sería entonces Can du venta por mig? Yo, can, Can du después du, venta por mig? o mei, can du venta på mig. ¿Me puedes esperar? Claro, ¿Puedes esperar? aquí me puedes esperar, claro. Can du venta på dig? Me puedes esperar. Aquí hay una cosita y es interesante. Por ejemplo, después del verbo, ¿qué viene? El sujeto, ¿no? el sujeto. Sujeto y después el segundo verbo. Claro. Después el otro sujeto. Porque hay dos sujetos. Pero después del verbo viene el sujeto, ¿no? Y después el segundo verbo viene después y todo. Aquí, la otra pregunta. Will do, verbo, sujeto. Igor, Esther, do, verbo, sujeto. Las preguntas, estoy mirando las preguntas. Pero aquí, cuando nosotros usamos un adverbial, un interrogativo, ¿qué viene después del interrogativo? El verbo. Y después el sujeto. Cuando empiezan las interrogaciones con verbo, viene directo el sujeto. Porque el sujeto y el verbo van siempre juntos. Pero cuando se coloca el interrogativo, es más o menos como hacer una pregunta, pero sin el ska du. Y ahí se coloca el interrogativo delante de eso. Vem, hur, när, varför. Entonces ahí viene verbo y sujeto. Verbo y sujeto. ¿Correcto? Lo que les voy a mostrar una cosita aquí. Les voy a mostrar esto. Tengo una duda. Dígame, una, por lo menos. En la última oración, ¿Ya? siempre, digamos, el may es el a mí, ¿verdad? Claro. como- Venta po mei, esperarme. Esto, el mei ahí viene siendo eso, los pronombres posesivos, pero como complemento, no como sujeto. En la clase de los pronombres posesivos debe estar grabada por ahí, cuando hablamos de los pronombres posesivos como sujeto, los pronombres posesivos como complemento. Sí. Pero en ese caso, ¿por qué siempre se ubica, bueno, en este caso, ¿por qué se pone antes el po? Por el tipo de verbo que es. No, porque el po, po mei es lo que, ¿cómo se llama? Es el complemento directo, no mei, sino que po mei, a mí, a mí. Es como más o menos, aquí teníamos una que René hizo, que también, por ejemplo, ringa, til, lena. También til es una preposición, til, lena, a lena. A mí, po mei, en este caso, esperar por mí o esperarme a mí. Viene lo que es ¿cómo se llama? La preposición y el complemento y el pronombre posesivo como complemento. ¿Por qué? Porque el verbo lo dice, ven tapó, ti tapó, teve. ¿No me entiendes? Siempre es ringatil. Son las preposiciones que van que unidas con un verbo puede significar una cosa, pero dependiendo, el significado puede cambiar dependiendo de qué preposición viene justo después del verbo. Sí. Gracias. Ya, de nada. Lo que les quería mostrar yo, más o menos como de lo que estábamos hablando, vamos a seguir haciendo estas cosas. Son no imperativos, son esto.
Mira, aquí. ¿Pueden leer lo que dice aquí? ¿O lo quiere más grande? Se entiende. No, que se entienda es una cosa, pero que se pueda leer. Sí se puede leer. Ah, ya. Dice, el orden de las palabras en las oraciones con varios verbos, justamente lo que estábamos mirando. Dice, el esquema de orden de palabras que hemos visto, bueno, esto anterior, después que es del capítulo 6, ¿no? Pero lo que está anterior de esto no es tan importante como esto, ¿no? Puede ampliarse para dar cabida a una serie de verbos seguidos, lo que habíamos visto, que yo le decía que el verbo puede ser 1 como puede ser 50, ¿no? Y aquí es importante, el primer verbo va señalado en el esquema de orden de palabra con la cifra 1, o sea, verbo número 1, ¿ya? Como yo lo puse, verbo 1. Si en la oración hay más verbos, se colocan debajo solamente verbo. ¿Por qué no se pone verbo 2, ni 3, ni 4? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué solamente el verbo 1 y después si en la oración hay 50 verbos se le coloca verbo 2, verbo 3, verbo 4, verbo 5? ¿Por qué? ¿El verbo principal? Claro, exactamente, porque el verbo 1 es el principal y después del verbo 1 viene lo que son. En preguntas, el sujeto, o, que viene también, adverbial, ¿no? Después del verbo 1, puede venir una negación o algo así, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar que el verbo, el idioma, nuestro idioma no ha analizado mucho en español, pero es cosa de pensar un poquito. Dice que después del primer verbo es donde ocurren todas las cosas, donde se coloca la colocación del sujeto, de lo que es el adverbial y todas esas cosas. Porque los demás verbos ya no importan, entonces no es necesario el verbo 2, 3, 4, 5, no es necesario colocarle nombre, o mejor dicho, número, porque ya vienen todos juntos, pegaditos después. Ya, ¿se entiende esto? Como por ejemplo, aquí tenemos 3 horas, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, mira, tenemos lo que es el sujeto y tenemos lo que es el verbo 1, ¿ya? Que eso es lo importante. Después de eso tenemos otro verbo y después tenemos lo que yo les decía, el complemento directo, que el complemento directo, ¿cómo se podría definir el complemento directo? A diferencia del circunstancial. ¿Cómo lo podrían, sin buscarlo en el Google, lo que es un complemento, cómo lo podrían definir un complemento directo? Haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta es la que nos podría dar un complemento directo? ¿Y a quién le haríamos esa pregunta? No al profe, sino que a quién, en la oración. Al sujeto, La escuché yo por ahí. pregunta, Al sujeto. Ahí sería Ula. ahorrar al verbo el qué. El qué, exactamente. La pregunta ¿qué? Se le hace al verbo. Y ahí, al primer y al segundo, depende de los verbos, ¿no? Pues a veces es necesario uno solo, a veces a dos. Ahí es donde se descubre cuál es el complemento directo. No quién, no dónde, ni a dónde, ni cómo, ni a qué hora, nada de eso, ¿no? Sino que qué. ¿Qué acción hace el verbo? Entonces, la pregunta ¿qué al verbo nos da el complemento directo? La primera, ula, ya, y tenemos lo que es el complemento, que se divide en directo, y el circunstancial. Entonces, si el primero va a la respuesta ¿qué? El circunstancial, ¿qué es lo que es? Lugar, ¿y qué más? Tiempo. Y tiempo. Esto, que se llama object, es el complemento. Pero esto todo es complemento. Ahora con diferentes nombres. Lo que es complemento directo, que es el object, y el circunstancial, que puede ser lugar, tiempo.
Aquí estamos hablando un poquito de gramática española también, de español, para que no se les olvide. Eso es un recordatorio, porque me imagino que eso lo pasaron en la escuela, ¿no es cierto? Eso Sí. nunca lo enseñaron, profesor. No, en sueco no, pero en español sí. Tienen que haberlo aprendido. Bueno, si no lo aprendieron, quiere decir que fueron a una escuela en otro idioma, no tengo idea ya. La cosa es que a lo que voy. Tenemos lo que es el sujeto, el verbo, uno, en este caso marcados aquí, los otros verbos, y después tenemos el complemento, que es el directo y el circunstancial. El complemento directo va muy apegado al verbo. Por eso aquí hay dos solamente. Y aquí hay tres, los otros tres restantes. Podría haber también aquí también podría haber un circunstancial. Por ejemplo, Ulla behöver spara pengar. ¿Qué significa? Ni preguntarle porque está la traducción abajo. Ulla behöver es necesita, spara significa ahorrar y pengar dinero. Ulla necesita ahorrar dinero. Ulla behöver spara pengar. Por ejemplo, Uwe behöver spara. Ulla necesita ahorrar. La pregunta al verbo, ¿qué necesita ahorrar? ¿Cuál es la respuesta? Dinero. Pero, Pengar, plata, dinero. venga. ¿Se dan cuenta? Ese es el complemento directo. Si le hubiésemos puesto un circunstancial como till posten, nu y december, ¿cómo sería aquí? ¿Qué le podríamos agregar a esta oración? Por ejemplo, en español, Ulla necesita ahorrar dinero. ¿Qué le El podríamos poner? próximo año. El próximo año. El próximo año. Le podríamos poner, Ulla Próximo. necesita ahorrar dinero en el banco, Ujú. debajo del colchón, una cosa así, ¿no? Entonces, eso, lo que viene después de esto es el complemento circunstancial, que es lugar, que la mayoría de las veces, por no decir siempre, es lugar y tiempo, el complemento circunstancial. Por eso, la segunda dice, yo måste gå till posten genast. Genast, que significa ya, o, como dice aquí, Enseguida. 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 Entonces, yo måste gå gen. Måste significa tener que, tengo que, yo tengo que. Nosotros suprimimos el sujeto porque el verbo nos da ¿cómo se llama? El sujeto. Tengo es para yo, no es para él, ni para ella, ni para nosotros. Yo tengo. Por eso muchas veces nosotros suprimimos lo que es el sujeto. En sueco no se puede hacer porque la conjugación de los verbos en sueco es la misma para todas las personas. Entonces, de cabida, como regla, siempre una oración tiene que tener un Sujeto. sujeto. Porque si yo le quitara el yo, le pondría mostegó, y viene la pregunta, ¿quién? Tú, nosotros, vosotros, ellos, ella. ¿Me entienden? O sea, por eso la oración en sueco nunca se olvide que tiene que tener sujeto, ya sea sujeto normal o sujeto que este, det o den. Aquí dice, tengo que ir al correo, yo måste gå, yo tengo que ir al correo enseguida. Profe, ¿Qué? tengo una Dígame. consulta. Entonces el complemento directo se puede definir como eso que le da sentido a la oración, porque, bueno, quizás no sentido como tal, pero sí explica de una manera un poco más detallada. Por ejemplo, Hola necesita ahorrar, pero ¿qué necesita ahorrar Hola? O sea, puede ser bien ambiguo lo que ella necesita ahorrar. Entonces el complemento directo aquí está especificando, o como lo dice la palabra, complementando lo que el significado de ahorrar en esta oración quiere decir. Claro. No sé si Sí, yo te entiendo lo que quieres decir, va por ahí. porque en este caso es pengar, pero a lo mejor ella necesita ahorrar, qué sé yo, cápsulas de qué sé yo, de lo que sea, o sea, no necesita que sea pengar, sino que el complemento directo, como le dices tú, va a le da un sentido a la oración, pero más que nada es una respuesta al verbo. Por ejemplo, si vemos la última, dice vi hörde, del verbo höra, oír, es el pasado, ett flygplan. Entonces la oración dice, oímos un avión. Entonces tú le haces la pregunta, ¿qué escucharon?
¿Qué escuchamos nosotros? Un avión. Podría haber sido un auto. Podría haber sido una persona caminando. Entonces, eso es lo que es el directo, el que responde al verbo. Por ejemplo, aquí, disculpa, Alma. Por ejemplo, aquí, yo must go, tengo que ir. ¿Qué tengo que ir? Tú no me puedes hacer la pregunta, ¿qué tengo que ir? ¿Qué tengo que ir? ¿Qué tengo que ir? ¿Qué? No se puede, no hay. Yo must go till posten. Det börjar regna. ¿Qué es lo que comienza a llover? Si le ponemos ahí, det börjar regna pengar. Si le pongo así, está comenzando a llover dinero, por ejemplo, ¿no? Que a todos nos gustaría. Ahí pengar sería, o det börjar regna confetis. ¿Cómo le llama usted? ¿Cudis? ¿Dulce? ¿Cómo le llama usted? Dulces. Le dicen Dulces. dulce. Está comenzando a llover dulces. O hamburguesas, como en la película, lluvia de hamburguesas. Claro, entonces ahí sería directo, porque es la pregunta, ¿qué es lo que está comenzando a llover? Hamburguesas, dulces, pero como no está, entonces aquí dice börja regna, solamente está empezando a llover. De börja regna, está empezando a llover. Nu, ahora. Hon måste sluta röka, aquí tenemos dos. Hon måste, ella tiene que dejar de fumar. Tiene que dejar de fumar. ¿Cuándo? En diciembre. Es complemento circunstancial, porque aquí te habla de tiempo, aquí te habla de lugar, al correo, ahora y de tiempo, lugar y tiempo, correo enseguida. Aquí te habla solamente de tiempo, ahora. Aquí te habla solamente de tiempo, en diciembre. Entonces dice, si la oración solo lleva un verbo, como en este último ejemplo, aquí, vi hörde flygplan, oímos un avión, se coloca obviamente bajo verbo 1. Claro, aquí lo único que está hablando de cómo, claro, más que nada eso es para más o menos explicar después, aquí más adelante, que lo vamos a ver después, ¿no? La próxima semana. ¿Se entiende esto? Dígame sí o no, porque ya se acabó la clase. Sí, sí se entendió. Bueno, la próxima semana vamos a seguir y les voy a mostrar la otra parte para profundizar más en lo que son los adverbiales, los adverbios especiales, con el inte, alltid, ofta, ibland y todo eso. ¿Ya? Súper interesante esa parte. La verdad Bueno, que sí. me despido, así los veo yo. Profe, yo creo que este es el libro, se llama Gramática Sueca, ¿verdad, profe? Es un libro amarillo, el que usted tiene. Sí, es como un libro, sí, amarillo, sí, pero hay bastante, hay varios. Yo saco Es que yo tengo, lástima que mi compu, no sé si mi cámara creo que no está funcionando. Bueno. Hasta luego. Gracias por hoy. Pues hasta luego, profe. A ver, gracias. Gracias por todo. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Jairo. Nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Ok. Y estudien lo que son los complementos directos y circunstanciales. No, si ustedes quieren, cosa de ustedes. ¿Ya? Bueno, hasta luego. Que estén bien. Gracias. Igual, gracias. Chao, chao.